Bueno, Bueno, pues pues nuevamente les damos la bienvenida a todos ustedes. bueno, la Tuvimos, bueno, la obviamente, interferencia de la Semana Santa y obviamente pues tuvimos que hacer una modificación en la programación ¿cómo se llama? De la fecha. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante que es precisamente todo lo que se está haciendo en el mundo sobre cirugía bariátrica. Tenemos un ponente que es experto en cirugía general, tiene diplomados en cirugía bariátrica en varios lados del mundo. Precisamente eso le da la posibilidad y la característica de poder hablar de esta tecnología. Probablemente la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica, pues es algo de lo que está muy de moda y es la tendencia en muchas especialidades. Y obviamente, pues la cirugía general es una de ellas. Así que voy a dejar con ustedes al doctor José Antonio López, quien es nuestro ponente, quien él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la certificación en cirugía general y varios diplomados en la Comunidad Europea, precisamente en España, en Portugal, fundamentalmente, y además es una gente muy inquieta que le gusta escribir y es editor de algunas de las revistas de obesidad aquí en México y cooperador de algunas internacionales. Así que pues yo sin más preámbulo dejo a José Antonio, además que es una excelente persona. Así que a ver si le podemos pasar la voz a él. buenas noches. Es un placer estar con todos ustedes. Agradezco el honor de ser miembro del Cuerpo de Cirugía General del Centro Médico de Arini ya casi 10 años. Agradezco esta distinguida invitación al maestro Oropesa, que es nuestro digno presidente de la Asociación Médica del Centro Médico de Alinda Megdal, y a Senocian y con Castañeda López, que es nuestro asesor, y a todos ustedes por estar presentes. Debo decirles que voy a tratar de hablar un poco científicamente, pero profesionalmente, pero también una experiencia de vida que quisiera compartir con ustedes como médico mexicano, como cirujano egresado de la UNAM y como miembro del Centro Médico de Alinda y Amigdal. Eh, Debo decirles que esta aventura que les quiero mostrar, la hice no tan científica, bueno, tiene muchos aspectos científicos, pero más de experiencias y de lo que he convivido y aprendido con muchos de los médicos, médicas, cirujanos, cirujanas, endoscopistas, laparoscopistas y robóticos en México y en el mundo. Debo decirles que hace aproximadamente unos 10 años yo tuve el problema de la obesidad personalmente y fui uno de los primeros, algunos pacientes en México que se operaron en el Hospital Gia González con la doctora Luzbel Romero y con el doctor Martín Rojano, que son buenos amigos, y les mando salud con la doctora Rosa Olvera. Pero esa experiencia y el expertise de la cirugía bariátrica y el beneficio que tuvo en mí me generó la inquietud de tratar de desarrollar, conocer. Era en ese entonces una subespecialidad, un área de desarrollo y de oportunidad para tratar de ayudar a más pacientes. La obesidad, yo la viví y gracias a Dios la seguimos trabajando, seguimos controlándonos con éxito, ya 10 años de cirugía bariátrica y que fue con éxito. Entonces el expertise me permitió buscar las mejores formas de realizarlo y así empezó una aventura tanto en la Ciudad de México como en el país y después en el extranjero, en algunos países donde estuve. Entonces, algunas de las experiencias que les voy a dar es de lo que aprendí con ellos, primero como alumno y después como ponente internacional, como profesor, que gracias a Dios nos recibieron bien. Debo decirles que el cirujano mexicano es muy bien aceptado por lo que sabemos hacer, tanto en cirugía abierta, laparoscópica, y no solo en cirugía bariátrica, sino en cirugía general, laparoscópica y las diversas áreas, ¿no? Cirugía plástica, oncológica, urológica. Hay muchos avances en nuestro país. Entonces, debo decirles que la pandemia de la obesidad en el mundo, el hecho de ser nosotros el segundo país en obesidad a nivel mundial después de Estados Unidos y el primer lugar de obesidad infantil, eh, generó una área de necesidad y entonces somos líderes en experiencia, los cirujanos mexicanos en general y los cirujanos baratos en el sentido de desarrollo y gran práctica. Un punto importante que quisiera destacar es que en México existe, casi es el segundo país con más cirujanos bariatras y cirujanos generales en el mundo, con práctica, y que realizan el mayor número de cirugías.
en Tijuana, donde está nuestro distinguido presidente de SEMCOEN, del Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, el doctor Sergio Berroa, gran amigo. Está concentrado el mayor número de cirujanos y la mayor cantidad como ciudad de cirugías en el mundo, en cuanto a concentración en una ciudad, obvio, de acuerdo a las necesidades de nuestro país y también por el turismo médico que conlleva operar pacientes de Estados Unidos y que ha permitido que muchos de nuestros compañeros en esa parte, que también ya hemos estado en estancias por allá, en cursos y en presentaciones, se desarrolla una gran experiencia en nuestro país y en el mundo. Voy a empezar con la primera diapositiva. Seleccioné al principio algunos de los spots de cirujanos bariátricos que no quiero olvidar porque son algunas noticias importantes. Debo decirles que la cirugía bariátrica está muy activa en redes sociales, en divulgación científica, en cursos, en diplomados, en asociaciones. La asociación que normalmente en México nos conlleva de todo es el Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, el CENCOEM, con el actual presidente, el doctor Sergio Berroa. Y internacionalmente es IFSO, la cual es la Federación Internacional de Seguridad de la Obesidad, con su revista, que es el órgano de divulgación científica, que es Obesity Surgery, el cual tenemos ya en IFSO desde el 2019, y en la revista como editores ya tenemos 4 años. Vamos casi 40 revisiones de artículos muy buenas. Entonces nos da una gran experiencia para trabajar tanto profesionalmente como quirúrgicamente con gente distinguida, como Scott Shihora, como Diana Ramírez de diversos países. Y también nos ha permitido el honor y la experiencia de poder revisar muchos trabajos internacionales y ver lo más nuevo y lo aceptable o lo desarrollable que existe en varias partes del mundo. Entonces debo decir que agradezco pues, a mis pacientes, a mis maestros, a mis amigos, y en este caso a la gente de otros países que nos recibieron con bien y tuvieron a bien compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Y orgullosamente ahora lo que más compartir con el Centro Médico de Arenal, que siempre ha sido un honor trabajar con ustedes y estar ahí trabajando con ustedes. Y ahora con el doctor Oropesa, pues más. Ok, próximos congresos. El Congreso Mundial de EBC Oxford, con el doctor Harris Juaja, está para septiembre 17 al 19 de 2024. Estamos también invitados y ahí ocurre una cuestión interesante, porque Inglaterra, sin ser de los primeros países que tienen obesidad, de hecho no está ni entre los primeros 10, tiene, sin embargo, un comité científico muy interesante en la Universidad de Oxford, en el cual conlleva y reúne a los mejores médicos, investigadores y cirujanos que trabajan para la obesidad, endoscopistas, laparoscopistas y cirujanos robóticos en ese congreso. Está interesante. Viene también el congreso de IFSO, al cual va a ser en Melbourne, Australia, para abril 3. Estamos ya muy cerca. Abril 3 están recibiendo ya los trabajos, pero nos vamos a ver en un par de meses en Melbourne. Es interesante porque es el congreso donde se hacen los consensos internacionales. IFSO, después ASMR son los órganos internacionales con mejor validez en el sentido de los consensos y las líneas de trabajo, de investigación y de atención a los pacientes. El último libro que se escribió, nos invitaron a la presentación la semana pasada, estuvo a cargo del doctor Mariano Palermo de Argentina, Ramón Villalonga de España, Marta Rita de Strasbourg, Francia, Estambul, Edgardo Serra de Argentina y Nathan Zulde de Miami, Estados Unidos. Buenos amigos, me invitaron a la presentación del libro. Está súper interesante, Complicaciones en cirugía bariátrica, mitos y realidades. Ya compré yo mi libro, ya lo estamos leyendo. Está súper interesante. Sí, para los amantes de la cirugía bariátrica, este es un clásico y es el más nuevo. Salió por Editorial Molca la semana pasada. IFSO, todos los cirujanos bariatras, la recomendación es integrarse a IFSO porque tiene la información internacional de buena mano, tanto en los webinares, diplomados, cursos de una cuestión internacional y de conocimiento de los grandes maestros del mundo. Cuando yo empecé esta aventura, una de mis metas era conocer, platicar y aprender de los mejores de México y después los mejores del mundo y operar con los que llamaban el top 10 de los 5 mejores del mundo. Dios gracias se logró con éxito y les digo que el médico
mexicano, el cirujano mexicano, tiene una gran aceptación. Somos muy hábiles, muy inteligentes, muy entrenados. Y obvio, el expertise que tenemos de cirugías aquí en México, que es vasto, y necesidades que tiene nuestro hermoso país, permite también desarrollarlos en toda la cirugía general y otras áreas, la gastrointestinal, que es la base de la bariátrica, y esta es la recomendación. Este es el último artículo que trabajamos porque se inició primero la cirugía de la obesidad con situaciones restrictivas y enfocado a obesidad. Incluso al principio en México y en varias partes del mundo se manejaba como una cirugía estética, una cirugía experimental, y mucha gente no la aceptaba porque consideraba que era muy agresiva, era muy nuevo. ¿Se recuerdan? En un inicio se hacían cirugías oncológicas de este tipo, y una serendipia fue que bajaban de peso. Y otra serendipia fue que al hacer cirugía bariátrica, en el caso del bypass sobre todo, poco con la manga gástrica, empezaban con mejorías en las enfermedades metabólicas, sobre todo diabetes e hipertensión, lo cual consolidó a la cirugía bariátrica hace ya unos 10 años en el marco terapéutico más completo, al agregar todas las enfermedades metabólicas. Este es el último trabajo que hicimos con Irán, con el doctor Mohamed Kershenave, que es uno de los editores más en jefe con el que trabajé, de Irán, y con gente de Grecia, en el cual ya hablamos del tratamiento de la diabetes tipo 1, lo cual aún se ha visto casos que mejoran y casos que no mejoran. Esto aún sigue, y esta es una línea de investigación que sigue a nivel internacional para diabetes tipo 1. Obvio, de la 2 no hay duda de la mejoría de la hipertensión, de la dislipidemia, el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero la diabetes tipo 1 aún está en boga, y hay ahorita un nuevo encuentro acerca de la bipartición intestinal del doctor Santoro, la técnica de Santoro que vamos a mostrar al final, en la cual hay una cuestión ahí fisiológica con teoría de mejor de incretinas y bajo de decretinas intestinales para mejoría de los islotes, en este caso pancreáticos, para la liberación de insulina, pero aún está en desarrollo. Agradezco al doctor Sergio Bergoven que nos invitó. Ahorita estamos trabajando en la mesa directiva de SENCOEM como miembro del Comité de Educación Médica. Entonces, si alguien tiene alguna idea de cursos, diplomados o lo que sea que tenga que ver con la cuestión de educación médica, estamos abiertos para transmitirla al colegio. Con todo gusto. Él es doctor Sergio Bergoven en Tijuana, y es uno de los líderes primero fue local de Tijuana, y actualmente es uno de los grandes defensores de la cirugía bariátrica y desarrollador en todo el mundo. Ahí nos conocimos hace ya casi 10 años que andamos por ahí. El doctor, fíjense que la endoscopía ha sido muy básica y muy importante, y ha ido de la mano con la cirugía bariátrica. De hecho, normalmente muchos de los cirujanos bariatras tienen una base de cirugía general, cirugía laparoscópica, endoscopía y aún más algunos de robótica. En México, debido a la diversidad y la necesidad, muchos de nuestros médicos tienen esa formación, y tienen esas certificaciones, y tienen ese campo de trabajo completo. El doctor Manuel Galao Neto, cuando yo lo conocí, Brasil y Estados Unidos en América nos ganan como por 5 años de desarrollo en cuanto a la cirugía bariátrica. Por tanto, cuando empezó en México, venían muchos compañeros médicos, maestrazos, grandes maestros de Brasil y de Estados Unidos. Manuel Galao Neto en ese entonces, hablo de eso, un poco menos de 8 años, era considerado el mejor cirujano bariatra del mundo, porque en Brasil también tenía mucha obesidad, parece que estaba en el tercero, y él realizaba mucha endoscopía bariátrica. De hecho, él es el creador de la cirugía del POE, que más adelante la describiré, y que es la cirugía de fondo plegadora endoscópica, del POM 1 y después el POM 2. Y con él ahí tomamos un curso de cirugía, en este caso, de reganancia. Ahí estábamos en Tijuana. Después venía mucho Sergio González también, y son grandes tipos. Y lo que aprendí con los maestros, Nathan Sundell, de Miami, había muchas teorías acerca de los cambios de la obesidad, cardiovasculares, que es otra situación que mejora mucho, tanto de la hipertensión como cardiopatías, y la cuestión de neurológicas, de mejoría en cuanto a la cuestión neurológica, psicológica y psiquiátrica. En ese entonces se hablaba del costo de la cirugía, que era un poco elevado,
él maneja mucho, en Estados Unidos se maneja mucho aseguradoras. Entonces, aseguradoras, la mayoría en Estados Unidos ya la aceptan ya hace varios años, cosa que aquí en México no estamos en proceso para que se acepte por las aseguradoras completamente. Parece que hay avance, pero no completo, para que se le deje de ver como una cirugía estética y se le maneje como una cirugía terapéutica para enfermedades, que sería bueno que se abriera más. En Estados Unidos ya está más abierto, por tanto, entonces realizan muchas más cirugías. Calculado la SMBS, por ejemplo, que del 2010 al 2020 realizaron 2 millones de cirugías. Y aquí en México realizamos más o menos casi 20,000 por año. Es hay mucha diferencia en este caso de realización de cirugías. El doctor Nelson Rodríguez, en aquel entonces, cuando era el presidente del CENCUE, él es de Jalisco, Guadalajara, opera en Puerta de Hierro y es uno de los pioneros que realizaba más cirugías de bypass, viajaba por todo México para dar cursos. Yo conocí a Rubén Leñero y es una persona que nos invitó a entrar al CECUEM y después entrar a IFSO y trabajar en cuestión profesional y académica con ellos. Okay. Este Congreso de Tijuana de 2019 fue un boom para todo México porque vinieron por primera vez muchos, en ese caso, maestros que eran de los creadores de la manga gástrica, del bypass gástrico, de la gente que ya empezaba con el balón intragástrico en gran manera, o que llevaba sobre todo en los Estados Unidos, una revisión de bandas gástricas, que ya ahorita están en desuso casi, ahorita platicaremos detalles de eso, pero ahí hubo un boom de maestros y se usó un semillero de médicos aquí en México, que en Tijuana aprovecharon todo eso y empezaron con mucha experiencia, para mi gusto. Ahí está Dorralbao. Es importante la cirugía endoscópica. Entonces, estamos listos para el Congreso con el doctor Montoya próximamente. Nos vemos ahí en el siguiente Congreso en Puerto Vallarta, 30 de abril a 4 de mayo. Muchos años trabajamos ya en la mesa directiva de AMSE, entonces AMSE es otra de nuestras almas matres de asociación importante, junto con AMSG de cirugía general. El doctor Moussa, en redes sociales lo último que hubo es de Kuwait, Moussa Costel, hablando de la seguridad básica y el uso de vitaminas. Se ha puesto mucho en boga el uso de vitaminas entre el costo, beneficio, y entre que algunos pacientes hacen situaciones extrañas de vitaminas, de calcio, sobre todo de los vitamínicos, toda la línea de B12. Ok. El doctor Miguel Ángel Carbajo, en España, después de conocer aquí en el Rubén Leñero, el maestro el doctor José Campos, el doctor Néstor Paz, que fueron grandes profesores, y que ahí llegué a conocer, era un curso maravilloso. Lamento que ya no esté presente, yo tomé el diplomado con ellos, y conocí al doctor José Rodríguez, al doctor Marcos Berry, al doctor Juan Pablo Pantoja en acción, al doctor Miguel Herrera, y muchos más, el doctor Néstor Rodríguez, y era un curso en el cual era teórico práctico y veíamos operar a los mejores, pero los mejores, tenían los mejores del mundo. Lamentablemente, ahorita por algunas situaciones políticas, ¿verdad? Nuestra alma mater ya tiene varios años que dejó de operar, siendo Rubén Leñero hasta eso no es en México, la mejor escuela y el hospital que daba un servicio, en este caso, de atención a la obesidad de muy alto nivel y con una gran cantidad de pacientes. Digo, muchos de los pacientes y nosotros quisiéramos que se reactivara por la presión de los pacientes y la función que hacía. En todo caso, Carlos Server, que es nuestro siguiente presidente para el 2025, está en Tláhuac y es otro bastión que realiza muchas cirugías y es muy activo científicamente. Con el doctor Carbajo aprendí varias cosas que en ocasiones no descuidamos los cirujanos, como cuál, la relación médico-paciente larga y detallada. En ocasiones nosotros aquí damos consultas de 10, 15 minutos, porque fuimos formados en hospitales generalmente públicos que tenemos 30 o 40 pacientes, pero ya cuando tienes oportunidad, es bueno consultas. Yo entraba a consultas de 1 o 2 horas con él o hasta más, y le explicamos en detalle todo al paciente, todo, tanto la fisiología, la anatomía, la cirugía en que consistía y todas las ventajas y las consecuencias que conllevaba con ello. Ahí aprendí eso. Otra situación que aprendí en Europa y que aquí la quise mostrar es que allá se usan robots parciales. ¿A qué le llevo yo? Este es un robot lab, que no es un Da Vinci. Aquí en México y Latinoamérica
La bici es el difundido. Nada más Estados Unidos tiene el number one de número de robots, luego Brasil, luego nosotros, aunque la pandemia vino a limitar mucho el desarrollo, que iba a un boom de robótica y se paró mucho por la cuestión de la pandemia y la cuestión de las economías sociales. Entonces, en Europa no usan el bici completo en muchas cirugías, sino el parcial para el manejo de las lentes sobre todo, o el manejo de pinzas, pero es un parcial y se maneja con un control remoto, lo cual abarata mucho los costos para los pacientes, a lo que la bici eleva mucho los costos. El doctor Cavaco es de los pioneros de la cirugía digestiva y de los pioneros de la cirugía general y pionero de la cirugía bariátrica, creador de la técnica de BABA, de OGB, que es un bypass gástrico avanzado, que ahorita les comento lo que aprendimos con él en una invitación abierta que nos hizo para ir con él y estar en una diplomación y después certificación europea por IPSO, capítulo europeo. Hoy con con ese título de diplomación somos operar a mucha gente de Europa. Otra situación que dentro de la cirugía bariátrica hay que aprender, que cada paciente, cada país tiene personas, razas, costumbres, genéticas muy diferentes. No es lo mismo operar un español con un africano, que un portugués con un italiano, con un inglés, o acá en México, operar uno de la Ciudad de México que uno de Monterrey, que uno de Tijuana. Son características muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. El doctor David Montoya, él y la doctora Luz Romero, junto con un equipo del hospital él está en 20 de noviembre, ¿viste? La doctora Luz está en Ejá González, secretaria de Salud, y el hospital es un pango. Tuvo un boom muy importante en la cirugía robótica inicialmente. Algunos, después llegó a Guadalajara, a Monterrey el robot, y después a Tijuana, en Tijuana, ahí con el doctor López Corbalá. Pero en México, el doctor David Montoya, que actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, es quien más ha realizado cirugías bariátricas robóticas, con el apoyo del ISSSTE, en el evento es quien tiene más experiencia en México para la cirugía robótica y que tiene excelentes resultados. Muy bajo índice de complicación, maneja del 0.0.01 o situaciones de mortalidad muy bajas, casi del 1%. Es muy dedicado y su técnica está muy depurada, muy avanzada. Es digno de comentar que hay muchos mexicanos trascendentes en el mundo. De hecho, acaba de ir a Sudamérica, ha hecho un tour de los congresos internacionales de Sudamérica y es muy reconocido su desarrollo de cirugía robótica. La doctora Luz Romero en el Hospital Gea González, con ella tuvimos experiencias también de entrenamiento, es un excelente médico. Voy a decir que le agradezco que me operó de cirugía bariátrica junto con el doctor Martín Rojano y que me cambiaron la vida, y que le agradezco mucho, que era la amiga, una gran persona y una gran cirujana, lejos de todos los estigmas de que las mujeres no son buenas cirujanas. Ella es un gran ejemplo de que sí, egresada del gobierno del EFE de cirugía de los hospitales y después formada en endoscopía, cirugía robótica, después cirugía bariátrica y ahora maestra de ahí de tanto cirugía bariátrica como cirugía robótica. Mis respetos para la doctora y es una ponente internacional de gran talla. Nuestra última ponencia, hace unos meses, nos invitaron a Pakistán, es el doctor Imran Agas y Gautam Latif, quien es el presidente y el vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos de Pakistán. Estamos en Islamabad. Tuvimos el orgullo y el honor de que nos invitaran como pues, el único mexicano y americano, de continente que estuvo en su congreso, porque Asia está desarrollándose mucho. Anteriormente se maneja, bueno, ahorita comento lo de China, porque China tiene un boleto aparte en cuanto a la cuestión cultural y nutricional, pero ellos ya empezaron ahorita con algunas situaciones de cambios culturales de alimentación. Entonces están occidentalizándose mucho y ya tienen problemas de obesidad. Entonces ya se desarrollan mucho, ya hacen muchas cirugías bariátricas, lo que más hacen es bypass y tienen mucha influencia de Taiwán, China, Japón, Corea e India. Con India un poco por la cuestión religiosa hay un poco de choque por el Islam y el hinduismo, pero con Taiwán, Corea y China y Japón tienen mucho contacto cultural y ahorita considero que son una gran potencia después de que fue primero Europa, luego América, Estados Unidos. Ellos están desarrollando mucho
mucha cirugía bariátrica y es un centro nada, que no se le ve mucho caso en los congresos y en otras cuestiones, es caso profesionales, pero están haciendo un grupo muy fuerte. Ellos ahorita están experimentando mucho con la bipartición intestinal del doctor Santoro, con buenos resultados, sobre todo para la diabetes 2 y en la teoría de la diabetes 1, con regresión o control de la 1, por lo que les platicaba de cretinas intestinales. Son muy hospitalarios, excesivamente hospitalarios. Ahí estamos con los amigos de Corea, de Irán, de Israel, Bagdad. Fue una experiencia padre, sobre todo cultural, y un choque un poco diferente porque ellos tienen una fisiología y una anatomía de aprendida un poco diferente, sobre todo de la micrótica. Y los hábitos alimenticios, ahí la alimentación es muy picante. Yo acabé con gastritis importante porque está muy condimentada, súper condimentada. De forma tal, por ejemplo, ya en vez de usar las ovejitas para la barbacoa, usan mucho cabra y es muy diferente, es una carne muy fuerte y que usan mucho harinas, usan mucho almidones, que es el factor que consideran ahorita que puede ser de que tengan ya más índice de obesidad. Él es el doctor Tan Serasgar, otro de los líderes que está desarrollando esto y quien nos invitó personalmente para eso. El doctor Cucu Kwan, de China, el doctor Irán Ramaz. Aquí hay que hacer un paréntesis porque la pandemia cambió mucho la cuestión profesional, todos lo sabemos. ¿Cómo fue eso? El hecho es que se acabó mucho los congresos, el contacto, diplomados, todo, y todo fue en línea. Eso cambió mucho la cuestión de la práctica quirúrgica. De forma tal que limitó mucho el contacto, limitó mucho las situaciones. Yo también en la pandemia viajé a España, que tenía ahí unas cuestiones académicas con el doctor Carbajo, y sí fue muy difícil toda la cuestión. Entonces, este año, pues creo que el año pasado y ya se reactivó todo lo académico, todo lo quirúrgico, y empecemos de nuevo todo. Lo último, en Oeste Sur que hay, hasta el año pasado los artículos se enfocaban mucho en la regresión cardiovascular, ingresaron mucho opiniones de cardiólogos, de hemodinamistas, de médicos intervencionistas, con las ventajas y la regresión ecocardiográfica y los cambios cardiopulmonares que había de mejoría con la cirugía bariátrica. Este es el último que se me hizo interesante, habla del mieloma múltiple. Hay algunas teorías, este es un consenso que hubo hace un mes, que la cirugía bariátrica causa mieloma múltiple por varias situaciones que, como ven aquí, la principal es que cambia la microbiota y que esa microbiota puede causar inflamación y en situaciones autoinmunes y cambios hormonales que pueden causar mieloma múltiple. En este consenso y de presentación se vio que el riesgo es muy bajo, como dice la tercera palomita, de 0.3 y 0.5. Es muy bajo, pero el hecho de que aparezca este tipo de enfermedad autoinmune es significativa y considero que sí hay que vigilar que en los futuros pacientes que presenten situaciones autoinmunes de tipo reumática o de este tipo de mieloma múltiple, se estudiaran bien. Y si el paciente tiene antecedente de mieloma múltiple, vigilar muy bien al paciente y ver si es candidato, si no hay otra manera de bajarlo de peso o a darle un buen seguimiento. Con Brasil nos recibieron muy bien el doctor Armino Ramos, que era presidente de IPSO en el 2019, y nos invitaron a escribir un libro. ¿Por qué? Porque algo muy importante en la cirugía bariátrica, que ocurre en otras áreas como oncología, trasplante, con los grupos de diabéticos, grupos de hipertensión, es que los grupos de atención sí tienen que ser multidisciplinarios. Es una regla sine qua non y una cuestión ya legal de que debe aparecer mínimo psicólogo y nutriólogo, junto con el cirujano, pues internista, endocrinólogo, cardiólogo, medicina del deporte y perdón. Entonces, nos invitaron el grupo de psicología de la doctora Andrea Romani y la doctora Isabel Pagli, que, como les comento, en Brasil hubo mucho desarrollo de la bariatría como unos 5 años antes. Entonces, se habla mucho de la cirugía bariátrica, les recomiendo este libro, está bueno. Somos autores de 2 capítulos, del 1 de imagen corporal y la sexualidad, y del 13, donde habla del ejercicio y la cirugía
bariátrica y que tiene que ver con la sexualidad. Le comento eso porque parte de integrarse a este tipo de disciplina es importante tomar en cuenta la opinión del nutriólogo, la opinión del psicólogo y todas las cosas que comenté. Muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo los cirujanos de todas las áreas, a ser muy dominantes y no tomar en cuenta opiniones de otras personas. Pero este tipo de enfermedades, en serio, la oncología, los trasplantes, la diabetología, los grupos de autoayuda, permiten que este tipo de grupos multidisciplinarios sean necesarios. De hecho, legalmente hay que incluirlos, se requiere la evaluación nutricional, la evaluación psicológica, hay algunas contraindicaciones por ahí, pacientes, por ejemplo, con riesgo de suicidio, con uso de alcoholismo importante, o pacientes que tienen problemas psiquiátricos, en ocasiones puede contraindicar este tipo de cirugías, o pacientes que no pueden decidir, o pacientes que no pueden tener la disciplina de los medicamentos o tomar una rutina, en ocasiones no se toma. La psicología es importante. Aquí en México ya hay mucho desarrollo de la psicología bariátrica. ¿Por qué? Porque si es psicólogo o nutriólogo, sí tiene que también tomar la capacitación y preparación, entrenamiento en cirugía bariátrica, que es un capítulo muy diferente a lo que están acostumbrados de los pacientes del tipo común de ellos. Y es importante notar que antes de que sea la cirugía bariátrica, quienes se encargaban de todo esto eran los nutriólogos y hacían lo que podían con ellos, ¿no? Y actualmente ya tenemos hasta medicamentos para bajar de peso, que son caros, pero son opciones. Entonces le recomiendo este librito. Por todo este trabajo, tuvimos el honor en el 2021 de que el doctor Anatoly Petrov nos invitara a formar parte de la Real Academia de Ciencias Cognitivas de San Petersburgo, Rusia. Y fue como mexicano, en base a los trabajos de bariatría, es algo yo ahí empezaba en España sobre todo a trabajar algunas cuestiones académicas y con Cleveland Clinic, y nos invitaron ahí, es un honor estar con ellos. Ok, entramos en el tema. ¿Qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica se define como todos aquellos procedimientos quirúrgicos aplicados a los pacientes cuyo objetivo es la pérdida de peso para tratamiento de la obesidad y de enfermedades metabólicas. La palabra bariatría viene de baros, que quiere decir relacionado al peso. ¿Cuáles son las enfermedades metabólicas que se ha descubierto que más ayudan? La obesidad, sobre todo que estamos hablando, hipertensión arterial sistémica con reacciones importantes, sobre todo en las cirugías de bypass gástrico y de Bagua. ¿Okay? Hipertensión arterial sistémica es la que más mejora y generalmente pacientes a la semana o 2 semanas dejan de tomar los medicamentos y si no bajan mínimo a la mitad de sus medicamentos. La diabetes mellitus tiene una regresión casi del 70%. Pocos pacientes quedan con un consumo parcial de sus hipoglucemiantes orales o de insulina, pero baja mínimo al 30%, con una mejora del 70% y hasta el 100% de muchos de ellos. La dislipidemia, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que causa problemas de muerte súbita y problemas cardiopulmonares importantes, las artropatías sobrepeso, sobre todo de extremidades inferiores, rodillas, tobillos y caderas. Y hay otras más, ¿no? El hipotiroidismo, por ejemplo, entre otras. Ok, yo me acuerdo aquí en México, cuando hicimos la carrera en la FES Zaragoza UNAM, hacíamos historias clínicas, íbamos a los campos clínicos, yo les hablo en el 90. Y la historia clínica decía, le recuerdo bien, le decíamos, ¿y cuántas veces come carne a la semana? Decía 2 veces, ¿no? Un pollo, una res. Y la base era arroz, frijol, maíz, tortilla. La mayoría de pacientes, el grosso. Todo cambió y ya después del 2005-2010, yo le hago la historia clínica a los pacientes. Digo, ustedes no dan que viajo mucho, voy y vengo, pero sí sigo trabajando en México en muchas cosas de cirugía general sobre todo. Y entonces llega la sorpresa que le digo, oye, ¿cuántas veces come carne al día? Paciente hombre, paciente mujer, sobre todo alguien que anda en la calle, hombres que trabajan, ¿no? 3 veces al día. Y es entre esas carnes que es pizza, no digo nombres de restaurantes, pero hamburguesa, quesadilla, y un sistema que cambió mucho. Entonces aumentaron mucho los almidones y la ingesta, y eso siento yo que cambió mucho. Eso obviamente traduce una mejora político-económica del país, ¿no? Ya todo el mundo tenemos auto, todo el mundo ha mejorado las cosas, pero la obesidad se vuelve eso.
sumado a que mucha gente se volvió sedentaria por los trabajos, largas horas laborales, la falta de la cultura. Pero bueno, la definición de obesidad según la OMS, según Ipsos, según CENCOE, es un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado, peso por talla cuadrado. Esto antes se le llamaban índice de Quetelet, pero se maneja como índice de masa corporal. Okay. La definición de obesidad, esta sí es importante porque es la que maneja el doctor Carbajo y el doctor Almino, que me interesa mucho, el doctor Ruckley también en Estados Unidos, y Michel Gagné, que es el creador de la manga gástrica, que es una enfermedad crónica. ¿A qué me refiero con eso? Que no se cura. El concepto internacional es que no hay curación, es decir, que quien ya sufrió la obesidad y sigue delgado se controla. No es como un cáncer, obviamente, pero esa persona tiene los factores multifactorial, herencia, genética, lo que sea, pero que si se descuida o cambia sus hábitos, tiende a engordar de nuevo. Y la obesidad puede aparecer de nuevo. Es decir, de manera como las crónico-degenerativas, es decir, que la obesidad va dañando el cuerpo, es un estado inflamatorio general, el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón, las articulaciones, el cerebro, trabaja al doble o al triple según el peso. No sigue el páncreas, ¿no? Es multifactorial. En este caso, hay factores sociales, culturales, económicos, alimenticios. Por ejemplo, aquí en México es muy dado, somos muy hospitalarios y una forma de comunicación familiar, de vecinos, de hospitalarios, es dar alimentos. Y se considera de mala costumbre no darlos. Son de esas situaciones que favorecen, ¿no? Yo recuerdo cuando era en la elección en el Hostal La Perla, pasaba visita a urgencia y me invitaban, pasaba por ustedes por la pizza, la hamburguesa en terapia, ¿no? Hubo pastel porque cumpleaños mi amigo de medicina interna. Entonces comía una serie de alimentos que favorecen mucho esto, ¿no? La cuestión de la obesidad. Y se considera a veces de mala atención o de mala educación o realizarlos. Es una forma cultural importante. La otra cuestión político-cultural, económica, desde niños dice, no tires la comida, ¿no? Cómetela toda. Entonces, la cuestión sana es que el niño, el joven, coma hasta saciar, pero si está lleno, ya no coma más. ¿Por qué? Porque acostumbra a su cuerpo a una mayor cantidad de alimentos, de calorías, y que después saben que los hábitos de nuestro cuerpo son bravos, ¿no? Después de 21 días, 3, 4 semanas, no siga 3 meses, sube un hábito y entonces empieza a pedir el alimento a la hora que lo pone y la cantidad. Es un factor importante, entre otros factores, ¿no? Otro mal hábito que platicamos es el yo me lo como. ¿Cuál es ese? Yo voy con papá a la cena y si mi hijo no se comió la mitad, yo me lo como, ¿no? Está la tía, yo me lo como. Entonces son factores culturales que favorecen la obesidad. En ese estado patológico se caracteriza por un exceso de acumulación excesiva y generalizada de grasa en el cuerpo. Esto lo aclaro, la obesidad es el exceso de grasa en el cuerpo, grasa magra. Hay algunos aspectos importantes, grupos que salen de esto. Un físico-culturista como Arnold Schwarzenegger, que pesa 100 kilos, pero es de músculo y de persona sana. Ahí la obesidad son excepciones a la regla para esta cuestión de sobrepeso. Entonces, normal, del 18.5 al 25, sobrepeso 25 a 29.9, y caemos en la obesidad grado 1, 30 a 34.9, grado 2, 35 a 39.9, grado 3 o mórbida, 40 a 49.9, superobesidad de 50 a 59.9 y superobesidad arriba de 60 de índice de masa corporal. ¿Esta tabla para qué me sirve? Porque cuando existe una obesidad grado 1, ya hay una indicación de cirugía indicada por guías y por legalidad, se pueden manejar algunas cuestiones restrictivas hasta grado 2 o en ocasiones balón intragástrico. Pero arriba de grado 3, superobesidad y superobesidad, tiene que ser a veces una cuestión combinada, restrictiva y metabólica. Y generalmente, obvio por fisiopatología y curva epidemiológica, del grado 3, superobesidad y superobesidad, generalmente ya tienen comorbilidades que son la diabetes y la hipertensión. Entonces, generalmente, la manga gástrica restrictiva solo se maneja para sobrepeso, pero la cuestión del bypass gástrico, sobre todo, o del VAWA, se maneja para la cuestión metabólica.
la manga gástrica tiene muy poco apoyo o muy poco resultado en la cuestión de diabetes y hipertensión, pero el bypass gástrico o el BAWA, súper. Aparte de lo que vamos a manejar ahorita con el mini gastric bypass y con la bipartición. Entonces, no sé, pero yo hasta los 90 la gente se enfermaba y se moría de diarrea, enfermedades respiratorias. Y después del 2000, 2005 para acá, la gente fallece en accidentes y enfermedades cardiovasculares, sumadas a la obesidad. Es una situación que todos las hemos visto, ¿no? Entonces, hasta cuando éramos jóvenes, veíamos mucha gente en la calle delgada, o mismo en la escuela. La mayoría de jóvenes alumnos éramos delgados. Poco era el gordito, era una cuestión de bullying disfrazado, ¿no? Es la broma, ¿no? El apodo del gordito o la gordita. Y era una cuestión que desde ahí no se ve. Pero ahora usted va por la calle, va al centro comercial, va al hospital y va a la sala de espera y ve mucha gente ya con sobrepeso o con obesidad declarada. Y se vuelve una cuestión familiar, porque se heredan los hábitos, sobre todo alimenticios, y si se suma a eso los factores hereditarios y genéticos, la obesidad se potencializa con estos datos culturales, lo cual es una pandemia. En cuanto a un detalle del COVID, es que primero, pues la obesidad no se consideró una urgencia, porque el COVID la cubrió toda. Entonces la obesidad durante 2 o 3 años estuvo ahí latente, silenciosa, incubándose como una bomba de tiempo. Entonces ya ahorita hay más obesidad. ¿Por qué? Porque el COVID, al bajar la cantidad de pacientes fuera y estar en casa durante un tiempo enclausurados, la falta de ejercicio y la enfermedad por sí o las secuelas cardiopulmonares ha causado que en los pacientes haya un mayor índice de obesidad. Los niños sin ir a la escuela durante un año, sin hacer ejercicio físico, sin ir a natación, sin hacer un karate, un taekwondo, o mínimo caminar y desplazarse hacia los colegios, causó también mucho sobrepeso en los pequeños. Y hay un análisis por ahí de que la cuestión del cambio de clases presenciales a virtuales causó mucho estrés en los niños, depresión y un aumento de ansiedad y en este caso de sobrepeso por sobrealimentación. Es decir, estaba el niño en casa, pero tenía más acceso a comida, y por ansiedad causaba eso. Hay un estudio de eso también. 800 millones de personas en el mundo viven con obesidad. Obvio, esto es una cifra que yo creo que no es real, porque no vamos por el mundo. Casi nadie tenemos la costumbre de ir a control de chequeo o control de niño sano o control adulto sano. Una falta de cuestión médica, de hábito de los médicos, de hábito de los pacientes. Entonces esto yo considero que está más arriba. El costo por las consecuencias médicas hasta se calcula de 1 billón anual para 2025. Y la pandemia, esta es una pandemia que no tiene vacuna, como el COVID, ¿sale? No hay vacuna para esto, para prevenirlo. Bueno, fuera que hubiera varita mágica o algún medicamento que milagrosamente la retirara, pero aún no está descrito. La proyección de costos en México y en todo el mundo es hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, por todos los gastos que conlleva un paciente de este tipo. En COVID-19, entonces, el sedentarismo, la inflamación y las infecciones, esto suman a la cuestión inflamatoria sistémico-visceral crónica, aumento de mortalidad, obvio, la obesidad junto con la diabetes y la hipertensión y la edad avanzada fueron de los factores más importantes para la gente que falleció lamentablemente en este COVID-19. Y sedentarismo y efectos a largo plazo. Mucha gente ya no regresó a sus ejercicios normales, a sus trabajos normales, o quedó con ciertas secuelas. Entonces, el aumento del sobrepeso y la obesidad en la población global, incluida la infantil, fue afectada para negatividad y para aumento en las cifras epidemiológicas. Hay muchos organismos, yo en ese sentido quiero decir, como siempre sé que no he conocido un médico que le desee mal a un paciente o que llegue y le dé una pastilla para que se afecte o llegue a practicar una cirugía para que le vaya al paciente, no lo he conocido ahorita. Todos los médicos, enfermeras, psicólogos y personas de salud que tiene que ver, siempre he visto que hacen todo por el bien de los pacientes. Hay asociaciones nacionales y mundiales en contra de eso. Recientemente, el 4 de marzo, fue el Día Mundial de la Obesidad y se hicieron algunas acciones, aunque siento que aún falta mucho, ¿no? Falta mucho. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es que hay una diversidad
de opiniones, de recursos y tratamientos. Entonces no podemos juzgar que alguien nos haga un bypass si en el lugar donde está no hay un médico que lo haga, un equipo que lo haga, o no tiene la economía para realizarlo, ¿no? Y a lo mejor una nutrióloga le mete nutrición o lo mete en el ejercicio y eso es súper válido, ¿no? O una psicóloga le trata la depresión, la ansiedad y deja de echarse la caja de chocolatitos, ¿no? O los pastelitos. Eso es importante. O cualquier apoyo, o alguien dice, pues yo tengo el balón intragástrico, es válido también. O yo sé hacer mangas gástricas. Entonces, en ocasiones es difícil juzgar o evaluar. En nuestro México yo he trabajado en muchos hospitales gubernamentales y privados, y pues lo clásico, ¿no? Que en la mañana es de tercer o cuarto nivel, tenemos todo, ¿no? Abierto, todo súper personal. En la tarde se vuelve el segundo y en la noche estamos puestos de socorro porque ni tenemos recursos ni tenemos personal, ¿no? Entonces hay que habituarnos y el médico mexicano es muy creativo, debo decirles. Yo digo que el maestro López conoce el gobierno del DF y somos creativos en base a esa para ayudar a nuestros compañeros mexicanos y en el mundo igual. Entonces, esta no respeta edad, sexo, posición social, raza, religión. Esta no respeta nada. La obesidad entonces se vuelve una enfermedad compleja, multifactorial, incluye factores genéticos. Ya se han mapeado muchos, hay algunos estudios para encontrar los genes de la obesidad, pero no ha sido posible mapearlos completamente porque son múltiples. Un ejemplo de un estudio que se quiso hacer en México es que es muy difícil porque muchos somos producto del mestizaje, es decir, de españoles con mexicanos y de muchas otras culturas y de otros países. Entonces, nuestro mapa genético está muy alterado y diversificado, que limita mucho el que sea una raza pura. Una raza pura es más fácil hacer aspectos genéticos. En Europa hay algunos grupos de razas puras que se puede, en África algunos otros, pero es un poco difícil para encontrar una modificación genética que pueda prevenir la obesidad. Hereditarios, pues ahí vienen todas las tendencias familiares, ¿no? Si es gordito, pues se hereda la predisposición a que el cuerpo que nazca de las descendencias tenga la predisposición a la obesidad y a tener mayor cantidad de grasa. Los alimentarios ya platicamos, los aspectos de comer no balanceado, estamos mal. Sociales, las comilonas y todos los aspectos de comer demasiado y no balanceado. Familiares, que eso obliga a muchas cosas, o se come lo que hay en la casa, ¿no? O lo que se prepare o lo que hay. Entonces ahí los padres juegan un factor importantísimo para la balanza nutricional de los jóvenes y de ellos mismos, ¿no? Hay factores endocrinos, sobre todo el hipotiroidismo, que es importantísimo, y la cuestión de la diabetes directa, que tiene que ver con insulina y páncreas, ¿no? Emocionales. Debo decirles que es como la gallina el huevo, ¿qué fue primero, la obesidad o la depresión o la ansiedad, ¿no? O la depresión y la ansiedad te llevaron a la obesidad, o la obesidad te llevó a la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, hay un dicho que me dijo la doctora Suge, de que no hay el gordito feliz. Quizás disimulamos muchas cosas, pero las personas con obesidad sufren mucho físicamente y emocionalmente. Tienen muchas limitantes, aunque a lo mejor le echan ganas y su compensación es ser el gordito feliz, ¿no? Pero lo cierto es que no es sano, aunque se quiera culturalmente aceptar como el veguero del gordito, ¿no? No, no es sano y hay que aceptarlo. Para poder resolver un problema hay que aceptarlo, para poder abordarlo. Entonces, este sistema, ahí los psicólogos son súper importantes. Y ahí yo aclaro otra situación que en otros países, otras culturas, o en algunos grupos aquí en México, se acostumbra a ir al psicólogo. Muchos no vamos por el tabú de yo no estoy mal, yo no estoy enfermo, pero todos necesitamos ese apoyo y las personas con obesidad sufren mucho, sobre todo de ansiedad, de angustia, depresión. Hay casos extremos de hasta suicidio, ¿no? Pero sobre todo en casos de bullying, que lo dejan el esposo, lo deja la esposa, lo deja la novia, lo deja la novia el joven, y esos casos de depresión perpetúan mucho la obesidad. Digo, la cirugía es un factor importante, pero el factor emocional es fundamental y el psicológico. Puede ser nutriólogo, cirujano y psicólogo importantísimos, y sobre todo para darle seguimiento después y que no recaiga. Hay gente que se opera o lleva una dieta y le pasa algo de depresión, pierde el trabajo, pierde el esposo, se divorcia, una enfermedad, la muerte de un ser querido, y se dejan llevar y otra vez así gorditos solo por autoflagelarse, por autosufrimiento. Es muy importante la salud mental en muchos aspectos, ¿no? Entonces, el tratamiento se basa en equipos multidisciplinarios, médicos, cirujano, enfermera, psicólogo, nutriólogos, internistas, endocrinólogos, diabetólogos,
reumatólogos, medicina del deporte, entre otros. Y le podemos echar que todos somos importantes al papá, la mamá, ¿no? La persona que hace los alimentos, ¿no? Donde lo realizamos. Es importante, es una lucha de todos y se vuelve ya no una cuestión médica, sino un programa social. Ok, la obesidad es una enfermedad, me regresé, perdón, disculpe. El tratamiento entonces está encaminado a recuperar la salud, tener una vida sana y más duradera. El tratamiento es médico, nutricional, dietas, ejercicio y quirúrgico. La cirugía sí juega un papel importante y está como el gold estándar para bajar más rápido, más duradero y hacer cambios cardiovasculares y revertir la inflamación pancreática, orgánica, visceral de todo el cuerpo en poco tiempo, 1, 2, 3 meses a lo mucho. Y durante más tiempo. Pero si el paciente no sigue la dieta, el ejercicio y la nutrición, el índice sobre todo por la reaparición de grelina, mucho tiene que ver la hormona de grelina, que vuelve a sus niveles normales a los 3, 5 años. Entonces las recaídas y las ganancias de peso ocurren ahí, a 3 o 5 años, y sobre todo si el paciente no lleva una vida sana de hábitos. Normas de graduación dependen de cada país. Normalmente se quiere curso teórico práctico evaluado por el consejo, el colegio, la asociación IFSO. Es una cuestión ética, moral, profesional y quirúrgica. Y obvio, primero, no dañar. Si no sabemos, no lo hacemos. Y obvio, yo soy de la idea de alinearnos a los colegios, a las asociaciones. En México yo estoy tratando de, también, eso mucho tiempo en el extranjero, y con todo lo que les estoy platicando, y yo estoy tratando de pues, estar al pendiente con los consejos, con las asociaciones, con los colegios, para poder tener una cuestión legal que es muy importante para todos los profesionales. Avances tecnológicos. La cirugía laparoscópica fue importante porque antes los bypass no triunfaron porque eran abiertos y se complicaba muchísimo. Hernias, suturas, puntos. La laparoscopia es una mini invasión con la recuperación de todas las ventajas que ya sabemos. Entonces, después de los 90 hubo un boom. Luego llega la energía, monopolar, luego el ligasur, bisturí armónico, y cambia la era de ya no estar con suturas y evita los riesgos de hemorragia y de pérdida importante para transfusión, morbilidad o hasta la mortalidad en pacientes. Sumado a heridas pequeñas, no hernias o infecciones. Y las engrapadas automáticas, fue el boom completo para toda la cirugía gastrointestinal y para la cirugía bariátrica. Súper, esto revolucionó todo, ya permito resolver esto. Procedimientos, los restrictivos son la banda gástrica, que ya casi no se usa porque tiene muchas complicaciones, sobre todo de migración hacia el estómago y hay que retirarlas, o que en algunos casos que misan o necrosan el estómago. La manga gástrica fue la Gold Star. Muchos pacientes les gusta, la requieren porque la ventaja es que no requiere complementación de vitamínica y suplementos proteínicos dietéticos posteriores. Esa es una gran ventaja. Entonces se usa para pacientes con sobrepeso moderado 1 o 2 y que no tienen comorbilidades. El balón intragástrico. El balón intragástrico normalmente se usa mucho el Orbera, que es el que más recomiendo, que se usa, pero si un paciente se va a operar de cirugía bariátrica, no recomiendo que se ponga balón porque inflama el estómago y después, cuando se hace el grapeo, eso lo aprendí con el doctor Carvajal, cuando se hace el grapeo, puede tener más riesgo de fuga porque está muy demasiado engrosada la pared gástrica. Igual ocurre con la endoplegadura porque todos los puntos de engrapamiento, cuando se mete la grapa, puede ser sobre engrapamiento y tener fuga. La fuga o fístula es importante. Y vienen los mixtos absortivo, el bypass gástrico, el BAWA y el mini gastric bypass. Se define como cirugía primaria, perdón, a la cirugía primera que se realiza al paciente. Revisional, segunda cirugía, cuando falló la primaria, y de conversión, que revisional puede revisar y si no tiene nada, solo queda en revisional. Si es convertirla, se pone en conversión. Manga gástrica, aquí está, en este caso, manga gástrica, banda gástrica, y la gran ventaja de la manga gástrica es que se retira el fondo gástrico con las células de grelina, es importantísimo. El balón gástrico, en lo personal, esto lo recomendamos más para pacientes que no se pueden operar o no se quieren operar y, pues, si me voy a casar en 3 meses, pues quiero bajar de peso, ¿no? O voy a tener un compromiso o quisiera bajar experimentalmente, bajar tallas, se puede. Anda el balón en cápsula también aunque lo vea, sigue siendo el gold standard. Entonces ahí está el engrapamiento, es una cirugía rápida, hay que hacer prueba, no usamos de metileno para fuga,
Hay gente que la hace neumática. No me gusta la neumática porque no se ve y no me gusta meter el endoscopio porque siento que dilata mucho y puede botar alguna grapa o algún punto. La funoplegadura. El POEM fue después de la engrapadura endoscópica. No tiene, el doctor Banderini en la India y el doctor Manuel Galvao en Brasil tienen muchos pacientes. La bronca es que no baja mucho de peso. Bajan, no sé, el 30 o 40% comparado con un bypass. Y no se recomienda en cirugías para pacientes con enfermedades metabólicas. Pero la opción es que no hay una cirugía grande, no hay un abordaje laparoscópico, no hay puntos externos, y mucha gente con esa idea considera que es mejor. El bypass gástrico, por Robert Rutger, después de Armino Ramos en Brasil, consiste en hacer un pouch gástrico con engrapadora y después hacer una guía de Rux. Inicialmente se hacían de 50 centímetros, después de 100 centímetros, llegaron a 1,5 metros y actualmente se ha extendido para pacientes con sobrepeso de 2 metros, el extendido. El doctor Armino Ramos es buen maestro, estuve en Brasil con él, está en gastrobeso, es un gran líder, un gran cirujano, un gran ser humano. El doctor Carbajo inventa su técnica de Bagua, que para mi gusto es la excelente para pacientes de talla alta y con enfermedades metabólicas graves. Consiste en realizar el pouch, pero más largo. Él lo realiza de 8 a 10 centímetros porque tiene y un asa antirreflujo, que es la asa verde, para tratar de no causar reflujo gastroesofágico y evitar esofagitis o el riesgo de cáncer de esófago a la larga. Tiene muchos más detalles. Estuve con el maestro en la certificación ahí en Valladolid, en Hospital Campo Grande, le agradezco mucho, aprendí muchísimo de él y es uno de los grandes líderes, uno de los 5 mejores del top 10. En Lisboa, Portugal, el doctor Ruibero, el doctor Sánchez Pernaute, ellos y el doctor José Antonio Torre, mi tocayo, que fue después presidente de IPSO antes del doctor Amino, ellos realizan minigastric bypass. ¿Qué es eso? Hacer una manga gástrica, como ven en el segundo estomaguito, y después hacer un levantamiento de asa como si fuera una omega. Ese es el minigastric bypass, a grosso modo, y también tiene buenos resultados para bajar. Ventajas que el pouch es largo, pero es la diferencia que tiene con el vago y no tiene asa antirreflujo. El doctor César Pernaut está en España y el doctor Rui Rivero está en Lisboa, Portugal, en el Hospital San Antonio Luisiadas, que también estuvimos con él en el entrenamiento. Suizo, renal y SADIS son las más avanzadas, completamente se realizan y hay grupos que son más agresivas. En este caso, se hace sección del duodeno, el suidorenal, y se hace dos anastomosis. La primera es una gastroyeyuno, la segunda es una yeyuno-ilio anastomosis. Y el SADIS se hace una manga gástrica, pero no completa, y se hace la sección completa del duodeno. Estas dos a mí se me hacen muy agresivas por el riesgo de fístula biliar o biliopancreática, que es el inconveniente y el riesgo de estas dos técnicas. La bipartición intestinal en manga gástrica es el SADIS que les decía. Y el doctor Santoro. El doctor Santoro fue el pionero brasileño que realizó esta cirugía por primera vez. No la hizo para cirugía bariátrica, sino para cirugía gastrointestinal, en el caso de isquemia, trombosis o necrosis intestinal, en la cual realiza como si fuera una manga gástrica, pero sube el asa completa y hace dos anastomosis, una gastro y una ilio y en la cual se aísla completamente casi. Es una cirugía muy agresiva, muy agresiva, y bajan de peso muy rápido, pero el riesgo de esta es desnutrición y que tengan que reoperarse para volver a conversión normal o reducir la cuestión de las ASI. La cirugía robótica tiene mucho uso, pero por costos ha sido, en este caso, no tan desarrollada por los maestros que prefieren la laparoscopía por costos. En la endoscopía robótica, el doctor Barra Nabu de Estados Unidos desarrolló este robot y lo utilizaron con Olympus para realizar, en este caso, el POEM, que es la funoplegadura, pero no tuvo mucho éxito porque se atravesó la pandemia. La primera cirugía de estas fue en 2020 y porque es muy costosa, incluso sale más costosa que la cirugía laparoscópica. Pero entonces no tuvo mucho desarrollo y tiene otras aplicaciones mejores para retiros de pólipos, para úlceras, para tumoraciones, en caso de biopsias o resecciones internas, funcionó mejor para otras áreas que para cirugía bariátrica. Por ahí andan unos grupos europeos que hablan del embolismo de la arteria gástrica para baja de peso.
Yo no le veo mucho resultado, le veo mucho riesgo y aparte es costoso porque hay que hacerlo por hemodinamia. Ventajas que no se retira estómago y yo aún están experimentando, tener un par de años que lo están realizando. Hay que ver cómo evoluciona antes de poder manejarlo como un protocolo. Las cirugías de revisión puede haber complicaciones, fuga de la manga gástrica, fuga del bypass en cualquiera de todas las cirugías, adherencias o puede ser revisiones para cirugía que no tienen nada y se quedan iguales. Las complicaciones más peligrosas son las quirúrgicas tempranas, que son la fuga, la torsión, isquemia o la hernia de Petersen, que es el espacio de Petersen, donde es más frecuente en Giderus. Hay muchos cirujanos que hablan que no les pasa nada y otros que cierran el espacio de Petersen. Y las tardías, la ganancia de peso, en 3 a 5 años. Entonces, las conversiones pueden ser banda a manga gástrica. Manga gástrica, OGB, que es el bypass gástrico de una anastomosis, o el BAGUA. Alargamiento de esas cuando tiene reganancia, es si le di 1 metro, le aumento 50 centímetros o 2 metros para que sea más la desnutrición. Y en casos de reducción importante, sí he visto casos de pacientes que bajan a 40 kilos y comen y alimentos y complementos y no suben. Hay que regresarlo a una anatomía normal y regresar ese bypass. ¿Vale? Entonces, ahí están los mismos. Reducción extrema. Aquí tenemos otros ejemplos. Ok. Este es el alargamiento. Es decir, si estaba a 1 metro, lo largo a 1,5 metros. Si tuvo sobrepeso a los 3 o 4 años. El Variclip. Variclip es de lo más nuevo. Es un clipsote que semeja como si fuera la plegadura o como si fuera la manga seca sin retirar el estómago nativo. El doctor Nathan Sundell lo desarrolló con Marchesini en Brasil. Tiene utilidad que es más barato que las engrapadoras, es más rápido porque solo se pone el clip, unos puntos y ya, pero aún está en experimentación. A mí no me gusta dejar el estómago nativo cuando es como si fuera manga gástrica, porque no se quitan las células de grelina, pero el problema con estas es la reganancia pronta y aparte los riesgos que puede haber, parecer isquemia gástrica. El uso de endocianina eleva los costos, pero en casos de cirugía con adherencias, un paciente con abdomen congelado o que son cirugías de conversión, sí sirve para localizar sobre todo los conductos y los vasos. En Dubái, Bagdad, está el doctor Mahanad Nasari, que es el que tiene el desarrollo de cirugía virtual, robótica, aeroespacial y a distancia. Después de las guerras que hubo en Asia, él desarrolló esto. No tiene mucha aplicación porque los costos son muy caros. Son muy caros. Está reservado para gente que viaja al espacio y como las películas opera con el robot a distancia. Él es en el mundo es el que está más desarrollado en Dubái. El uso del láser argón. Este es un argón que se utiliza para pacientes operados de bypass y que esta anastomosis se recomienda que esté de 4 centímetros o 3 porque va a reganar, pero si se vuelve de 5 o 6, el alimento pasa completamente y se vuelve a ganar peso. Con este láser argón se hace una quemadura estenótica para tratar de que regrese a 3 o 4 centímetros. Es buena para pacientes que no se pueden reoperar o no quieren reoperarse en cirugía de conversión. El objetivo, perder peso y mejorar la salud. IPSO es el órgano mundial que se dedica a todo esto. Todos quienes estamos manejando luchan esto y en México hay muchos médicos e enfermeras que se dedican a luchar contra la obesidad. Entonces yo agradezco a la LINDE, agradezco al doctor Lopeza, a la MECDAL, a todos en la LINDE, a los profesores que me han ayudado y me han enseñado todo esto. Ya les mostraba el doctor Carvajo de España, el doctor Ruiz de Portugal, el maestro Hermino Ramos, que estuvo en la visita de entrenamiento en gastrobeso en Brasil, el doctor Abnar de África, que es el capítulo africano, con él conocemos muchos países africanos, el doctor Garbao, que tomamos el curso de Láser Argón, el doctor Marquesini, que es aquí no se ve, pero está el doctor Bandari Mohit de la India, que es un gran amigo. En China nos invitaron a Shanghái, un capítulo aparte. La comida es muy vasta, pero no comen almidones. Por eso el 90% de la población es delgada y por genética más factores sanitarios es una raza pura, en este caso con mestizaje. Entonces la obesidad es poco, no sé, 5 o 10% a pesar de sus millones de habitantes, y es una raza muy disciplinada. Si le digo, cómete esto, 3 pastillitas, te las va a tomar. Si le dices, comes a las 5, se las va a tomar. Esa cultura de disciplina, admirable. Quisieran todos los pacientes fueran así, mejoraría mucho sus molestias, ¿no? Aquí grandes amigos, ¿no? El doctor Rivero en el Hospital San Antonio Luciadas,
Nos pusieron en un top 10 hace algún tiempo de bariatría, poco antes de la pandemia, que éramos los más activos en la cuestión de bariatría. Doy gracias a mi padre, que fue cirujano, lamentablemente no está conmigo, mi madre, mis abuelos, y a mis bendiciones de mis hijos, Antonio Almirano y Sofía Valentina, que amo tanto, y a mi hijo querido y toda la familia que tenemos aquí, alumnos, maestros, pacientes. Y gracias a Dalinde por tenerlos ahí y por esta gran invitación. Les agradezco mucho. Eso es lo que puedo compartir. 1 hora es poco tiempo, obviamente, pues la portada. 1 hora es poco tiempo, pero traté de generar la inquietud y compartir un poco de lo que he aprendido, que es a una vez es muy profundo porque detalles técnicos o detalles de estos los maestros han tenido la confianza de compartírmelos y traérmelos para acá a México y tratar de compartirlos con mis compañeros mexicanos en este caso. Y eso es lo que tenemos, maestro López. Espero que sea para bien y que Dios los bendiga a todos y nuestro México siga siendo excelente y nuestro Darín siga adelante con nuestra migra. Oscar, ¿sí me podrías dar sonido? Sí, ya está, doctor, puede hablar sin problema. Bueno, antes que nada, pues agradecerle a José Antonio este panorama mundial. La verdad es que me da mucho gusto que un mexicano tenga esa experiencia de haber viajado a muchísimos lados y que espero que ahí en el Hospital Dalinde, pues algún día se pueda aplicar todo esto. Yo creo que la obesidad sigue siendo un problema muy grave aquí en nuestro país y esperemos que, bueno, que este es un tratamiento, pero que se maneje de otras maneras. Creo que hay dentro de la audiencia mucha gente importante que hace este tipo de cirugía. Si alguno de ellos quiere hacer alguna pregunta, pues que la haga directa a José Antonio, ya sea a través del chat o que le puedan abrir su micrófono. Vamos a esperar tantito a ver si alguien quiere preguntar directamente a José Antonio. Con todo gusto, doctor, a sus órdenes. Doctor, ya está, ya pueden todos activar su micrófono, quien quiera preguntar algo. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta directa al doctor José Antonio López, adelante. Creo que va ahí por ahí al doctor Luis Hernández que quiere hablar, algo así. A la orden, doctor Luis Hernández. Doctor Luis, ¿puede? No me permite, dice que no. ¿Ya Sí, me doctor, escuchan? ya se escucha. Sí, ahí estás, maestro Arz, Bueno, ahí estás. muy grata para mí, muy grata, no sé a los demás. Yo entendí muchas cosas que tenía no muy claras de la cirugía bariátrica. El doctor, yo sabía muchas cosas de él, pero no tantas. Mis respetos, cómo ha viajado y como bien dice nuestro presidente, esto se va a reflejar tarde o temprano en nuestro Centro Médico Dalinde y no me queda más que felicitarlo y felicitarme de tener el gusto de conocerlo al doctor y su gran currículum también. Es toda mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Hernández. Un placer y un honor. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra directamente? Pues si no es así, pues yo también felicitarte, José Antonio. Tengo el gusto de conocer a muchos de tus colegas, entre ellos obviamente aquí al maestro Arts, la doctora Luz Ujei, que es amiga mía personal también, esposa de un amigo de nosotros, a Paco Campos, que estuvo con nosotros ahí en el consultorio. Y bueno, conozco a toda la gente del Rubén Leñero y de otros lados, y pues me da mucho gusto. Ojalá ya haya sido de provecho para todos ustedes. Y pues si no hay otra pregunta, pues te agradezco nuevamente y los invitamos a nuestra próxima sesión, agradeciendo también a Oscar de Senociaín por su gentileza siempre de hacer la transmisión. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y deseo que sea para bien. Bendiciones. Gracias, maestro López. Un honor. Muchas Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Buenas noches, Oscar. doctor. También. Gracias. Bien. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, Inocien. Buenas noches a todos.